Buenas noches, hoy es 18 de junio del 2020 y estamos dando inicio a la sexta sesión académica del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Continuando en la modalidad de sesiones virtuales o sesiones online, agradezco mucho contar con la amable atención de ustedes, estimados colegas especialistas y subespecialistas de la pediatría, y especialidades afines que siguen esta transmisión desde la ciudad de Monterrey. A quienes nos siguen desde otras ciudades de Nuevo León, de los demás estados de la República y desde el extranjero. Muchas gracias por estar atentos a esta sesión académica. Saludo afectuosamente a las autoridades de la Confederación Nacional de Pediatría de México, encabezada por nuestra presidente, la doctora María Soledad Millán Lizárraga. Felicitamos a los socios que en este mes festejan su cumpleaños. Además, deseamos que el próximo domingo tengamos todos nosotros un muy feliz Día del Padre. Quiero informarles que la oficina de nuestro colegio, ubicada en el segundo piso del Centro Médico Hidalgo, está abierta en un horario de 9 a 13 horas, de 9 de la mañana, 1 de la tarde, de lunes a viernes. Si alguien de ustedes tiene algún asunto que requiera tratar directamente, serán atendidos tan amablemente como siempre por nuestras asistentes Angélica Juárez y Brenda Franco. O si prefieren hacerlo telefónicamente, pueden marcar el 81 81 23 15 56. Además, compartimos con ustedes las direcciones de correo electrónico a donde nos pueden enviar preguntas o sugerencias y les invito a que visiten nuestra página web. Agradezco mucho y hago un reconocimiento especial a cada uno de los miembros de la mesa directiva que me honro en presidir por la importantísima contribución en todas las actividades realizadas con el objeto de que este evento científico académico sea de la más alta calidad y satisfaga las expectativas de todos ustedes, de lo que estoy seguro que así será. Agradecemos muy especialmente la colaboración de Wired Nutrition en nuestro programa de educación médica continua. Les informo también que en esta sesión tendremos traducción simultánea del español al inglés. En esta ocasión contamos y quiero agradecer la participación del doctor Antonio Risoli Córdoba, entusiasta científico, clínico y profesor, de quien me permitiré mencionar un muy breve currículum. El doctor Risoli se tituló como médico cirujano con mención honorífica por la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Realizó la residencia de pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, también con mención honorífica por la UNAM. Cursó la especialidad de neurología pediátrica allí mismo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, con mención honorífica por la UNAM. Tiene una maestría en ciencias médicas con mención honorífica y medalla Alfonso Caso por ser el alumno más distinguido de la maestría en ciencias en el año 2011 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y obtuvo su grado de doctor en ciencias médicas con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Diseño de una metodología de evaluación del nivel de desarrollo infantil en México. Actualmente es jefe fundador del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es integrante del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,
De este consejo fue coordinador en los años 2017 y 2018. Es profesor titular del curso médico de alta especialidad en Pediatría del Desarrollo en la UNAM desde el 2017. Y hacemos la mención, este es el primero de su tipo en México. Es embajador del aprendizaje a través del juego por Lego Foundation de México y es socio honorario del Colegio de Pediatría del Estado de Chihuahua. Nos da mucho gusto, un gusto enorme, doctor, contar con su participación. Es un honor para mí presentarlo ante nuestros socios y ante la comunidad pediátrica del país. Y pues le cedo el micrófono, doctor, para que empiece su presentación. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, señor presidente del Colegio de Pediatras de Pediatría de Nuevo León. Es para mí un honor estar con ustedes. Como dice claramente en su emblema, la salud del niño es la salud de la patria, y además ustedes a lo largo de la historia nos han mostrado cómo son uno de los mejores colegios de pediatría a nivel nacional y son un referente también a nivel internacional por la gran calidad de los profesionales que integran la asociación. Y además porque en Nuevo León está el doctor Calderón, que en paz descanse, que fue un pilar fundamental para la neurología pediátrica y gran maestro de muchos de los neurólogos pediatras. Entonces, para mí un honor estar ahí. También muchísimas gracias a Wyatt Nutrition Science Center, porque es la primera vez que voy a empezar ya a tocar este tema con los pediatras, específicamente del punto de esta medicina translacional que va desde lo que muestran las ciencias básicas a través de las investigaciones en animales, en la investigación que se ha llevado a cabo con niños y con niñas en diferentes estudios y para que lo podamos aterrizar nosotros en la práctica. Y algo que quiero agradecer a Wyatt Nutrition Science Center es esta apertura que tienen para ir hablando de los aspectos neurocientíficos que van a impactar directamente en el desarrollo. Y hoy en lo que quiero centrarme es en el papel de los fosfolípidos como parte esencial de la nutrición en el lactante y cuáles son los objetivos de la presentación. Son tres básicos. El primero es delimitar la importancia de los fosfolípidos en la nutrición. También, ¿cuál es el rol de los fosfolípidos durante la mielinización y el beneficio de los fosfolípidos en el aprendizaje? Y entonces, a partir de acá, es que quiero ir comenzando con qué pasa en el desarrollo del cerebro. Existen diferentes momentos específicos de la neurogénesis, donde no solamente va desarrollándose, formándose, sino también va creciendo en tamaño y complejidad. Y como se puede ver en la diapositiva, existen diferentes etapas como la neurogénesis, que va desde los 8 hasta las 24 semanas en las cuales está en ese momento, en este periodo desarrollándose, donde después vamos a empezar a ver la migración neuronal, donde vamos a estar viendo la astrogénesis, oligodendrogénesis, sinaptogénesis, mielinización y cómo se van a ir estructurando estas sinapsis. Pero algo muy importante es que se puede observar ahí en el recuadro rojo como uno de los periodos más importantes es en la infancia y en la niñez, que es donde está la astrogénesis, está la oligodendrogénesis, la formación de sinapsis y la mielinización. ¿Y esto qué impacto tiene directamente? Primero, algo de lo que hemos visto es nosotros nacemos con cerca de 100,000 millones de neuronas y en el primer año de vida es donde se va a dar una depuración de las neuronas que no se están ocupando para que las neuronas que utilizamos lleguen a tener una mayor funcionalidad y a partir de ahí la conectividad. Y es donde es fundamental el papel de la oligodendroglia en esta formación de mielina, también en la parte de la sinaptogénesis para desarrollar. Y entonces en lo que me voy a centrar en estos momentos es en qué es lo que sabemos de los fosfolípidos y el papel de los lípidos en el desarrollo. Como primer punto, ¿qué pasa con los lípidos en la leche? Y entonces los triglicéridos representan el 97 a 98% de los lípidos, pero algo que tiene la leche humana es que tiene estos glóbulos de grasa de la leche que van a tener en el interior los triglicéridos, como se muestra en el esquema, pero requieren de un requerimiento de fosfolípidos y estos fosfolípidos van a ser fundamentales, uno, para la formación de estos glóbulos de grasa, que es el mecanismo que tienen las células secretoras de la glándula mamaria, a partir de la cual, desde el retículo endoplásmico rugoso, se empiezan a sintetizar las proteínas, se crean estos fosfolípidos, se forman estas vesículas y van a salir hacia el transporte. Y entonces, estos glóbulos de grasa van a estar conteniendo en la superficie
que corresponde al 1% del total de los lípidos, glicerofosfolípidos y esfingolípidos, que van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque estos componentes, al llegar a estar en el bebé, van a estar formando parte de las membranas, y uno de los elementos clave en esta formación de las membranas tiene que ver con el desarrollo de las membranas y también para la formación de mielina en estos nuevos recubrimientos que se están dando. Entonces aquí algo importante es qué pasa con los fosfolípidos en la leche humana. El primero es el fosfolípido más abundante tanto en la leche de vaca como en la leche humana es la esfingomielina, que está contribuyendo entre un 30 y un 45%. De ahí viene fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina. Y, ojo, en pretérmino, en bebés pretérminos, lo que se ha visto es de que va a ir cambiando la concentración, donde la esfingomielina va a ser muchísimo más común en la leche que se está administrando en los neonatos pretérmicos, en la primera leche que se está produciendo, y conforme la leche materna va madurando, va disminuyendo. Y entonces todos los fosfolípidos van a ir disminuyendo con el paso del tiempo. En la leche de término tiene una mayor proporción de fosfolípidos comparado con la de pretérmino. Y aquí lo que podemos ir viendo es cómo van a ir cambiando, tanto en la leche de los niños de término, de pretérmino, que van a tener concentraciones diferentes, y también con el paso del tiempo, a lo largo de los días, esta composición de fosfolípidos va a ir cambiando en la leche materna, es decir, es algo dinámico. Y esto dinámico va a tener una relevancia, como vamos a ver ahora en los estudios, para la implicación clínica que puede llegar a tener. Entonces, aquí vamos a empezar a revisar algunos estudios. El primero es este estudio de Schipper, entre otros autores, que lo que hizo fue evaluar qué es lo que está pasando con ratones. Y aquí en ratones lo que se hizo fue ver qué es lo que pasa en estos ratones en el equivalente de adolescencia y adultez en el ratón cuando reciben de forma complementaria gotas recubiertas de fosfolípidos y que tienen lípidos en el interior, como son similares a las gotas de lípidos que están en la leche materna. Y entonces algo importante que se mostró aquí era, en este estudio de ratones, ¿qué es lo que pasa? Algunos de ellos tuvieron una dieta modificada para tener fosfolípidos similares a los contenidos en la leche materna durante los primeros días de vida, comparado con los que no recibieron estos fosfolípidos adicionales. ¿Y qué es lo que encontraron? El primer punto es de la importancia en el desarrollo. Esto es en ratas, pero tiene que ver con la forma de evaluar el proceso cognitivo en las ratas. Lo que se está mostrando aquí en la gráfica de las dos gráficas de la izquierda versus las dos gráficas de la derecha es qué pasa con el reconocimiento de objetos nuevos. Y estos reconocimientos de objetos nuevos tienen un impacto directo en, por ejemplo, el ratón está varias veces pasando por el laberinto y de repente se encuentra con algo que no había visto antes y lo reconoce, que sería el equivalente en los niños de que empiecen a notar en este proceso de atención cuando, por ejemplo, ven la figura de la cara de mamá versus la figura de alguien desconocido. Sería como un equivalente de esta función de ir discriminando lo conocido de los objetos nuevos y a partir de ahí cómo reaccionar. Y entonces lo que se puede ver aquí es que hubo diferencias estadísticamente significativas en las ratas adultas de los que habían recibido este concepto de vesículas o de gotas recubiertas de fosfolípidos similares a la leche materna humana comparado con los controles. En el caso de alternancia al laberinto, que es de repente se van hacia un lado, de repente se van hacia el otro y no están cometiendo el mismo error, lo que se puede observar aquí es de que en adolescentes también había una diferencia significativa. Y entonces este estudio es importante porque ya está planteando cómo específicamente los fosfolípidos, exclusivamente fosfolípidos similares a la leche humana, tienen un impacto directo en el resultado cognitivo. Y ahora de lo que vamos a hablar es de la explicación de cómo podría estar dándose esto. Como primer punto es, ¿cuál es el papel de los fosfolípidos en la mielinización? Y entonces aquí la mielina se va a estar componiendo de proteínas y de lípidos. Y de estos lípidos, los glicoesfingolípidos y el colesterol son los más importantes. Y entonces aquí lo que va a estar siendo el proceso es cómo se van a ir liberando estas gotas de grasa para la formación de las bailas de mielina. Y a partir de esta liberación de gotas es que se van a ir formando estas superficies y se va a ir formando este recubrimiento de mielina. Y entonces hay dos tipos de mielinización. La primera es la mielinización intrínseca, que está dada por factores genéticos. Por ejemplo, si yo tengo un componente hereditario en el cual tengo cierta cantidad de neuronas, que además cierta cantidad de neuronas tienen cierto proceso de mielinización, un ejemplo aterrizado en esto es, hay personas que si yo fui un niño
que me tendía a mover más rápido, empecé a caminar más rápido, es probable que mi hijo empiece a caminar más rápido, y una de las posibles explicaciones de esto es que esta mielinización intrínseca está haciendo que los circuitos motores vayan madurando más rápido. ¿Y qué implica que maduren más rápido? Que al irse formando este recubrimiento y esta mielinización es que va a hacer que sean más funcionales, sean más rápidos y puedan llegar a tener una mejor conectividad. Pero hay otra mielinización, que es la mielinización adaptativa, y esta se regula por la necesidad de una red neuronal. Y entonces aquí es donde vamos a ir viendo, al final en el aterrizaje clínico, es cómo existen periodos críticos y periodos sensibles del desarrollo. Y voy a poner un ejemplo que vamos a retomar más adelante. El periodo crítico del circuito sensorial es en el último trimestre del embarazo y en los primeros meses de vida. Y entonces, si una persona está por ejemplo, expuesta a tener esta distancia que más o menos 30 centímetros es la agudeza visual del recién nacido. Entonces, si yo cargo un recién nacido, lo estoy viendo a los ojos, estoy favoreciendo este contacto visual y este estímulo visual, y que el niño me esté viendo, me esté respondiendo, va a favorecer este desarrollo del circuito sensorial. O, por ejemplo, establecer el contacto piel con piel, que es fundamental, y entonces si yo estoy estableciendo este contacto, va a ir favoreciendo un desarrollo de los diferentes estímulos discriminativos en la piel. O, por ejemplo, en la parte del lenguaje, si yo le estoy hablando claro y puntual al niño, lo que se muestra en los estudios es que desde el último trimestre del embarazo, las palabras que expresa mamá en voz alta, al transmitirse a través de la vibración en la caja torácica y llegar hasta el abdomen, el oído del niño lo escucha, y al irlo escuchando va a ir teniendo estas palabras, y cada una de estas palabras que esté escuchando va a ir favoreciendo la predominancia de una conexión o de otra en esta sinaptogénesis. Y para que se dé esta sinaptogénesis es muy importante que se vayan desarrollando las prolongaciones neurales, y esas prolongaciones neurales van a requerir de una mielinización. Entonces aquí algo muy importante es, tenemos por un lado dos tipos: la mielinización, que va a ser intrínseca, que va a ser por factores genéticos, pero algo muy importante que tenemos que reconocer hoy los pediatras es que estos periodos críticos traducen también una mielinización extrínseca. Y entonces, en esta perspectiva, aquí lo que muestra en la gráfica es a la izquierda la mielinización en la oligodendroglia, que es quien hace la mielinización en el sistema nervioso central, y como pueden ir viendo los cortes, ahí se está viendo el corte de los axones en naranja, y se ve cómo se da un recubrimiento en las vainas de mielina de la oligodendroglia. Y en la parte de arriba de este esquema es cómo se estaría viendo esta capa, y lo que podemos observar es que si nosotros lo extendiéramos, en un primer momento, esta mielinización va a estar siendo a través de estas vesículas que se están liberando, que se van a ir uniendo entre sí, y al unirse entre sí es que van a formar ya el recubrimiento completo. Mientras que las células de Schwann hacen el equivalente en el sistema nervioso periférico, y va a ser en una forma redonda a través de ir dando vueltas y entonces ir teniendo esta prolongación e ir haciendo esto. Ahora, entonces ya vimos que primero hay dos tipos de mielinización: la mielinización intrínseca, la mielinización extrínseca, que depende de los estímulos que se estén dando como factor para favorecer el desarrollo, que además se forma a través de estas vesículas lipídicas que van a requerir de fosfolípidos en la composición de la superficie. Y entonces, algo de lo que vamos a empezar a ver ahora ya en estudios humanos es ¿y qué implicaciones tienen los fosfolípidos en la alimentación de los niños en el primer año de vida para el desarrollo? Como primer punto, quiero hacer la referencia a este artículo de Tanaka, entre otros autores, que fue un estudio piloto. Es un poco número de niños, son 24 pacientes que tuvieron una media de 29 semanas de gestación y 1.100 gramos de peso. Es un estudio en niños prematuros, y aquí fueron dos grupos: aquellos que recibieron la alimentación con fórmula y con fórmula fortificada con esfingomielina. Y entonces aquí lo que se ve es que estos niños no tuvieron complicaciones durante el embarazo o parto, tuvieron una PGAR más de 7 a los 5 minutos, no tuvieron malformaciones o enfermedades congénitas, no se encontraron diferencias en el peso al momento del nacimiento, edad gestacional y perímetro cefálico. Y aquí entonces la intervención era dar esfingomielina adicional. Era cerca de 13% comparado con 20% que estaba recibiendo el grupo de control. Y entonces, ¿qué es lo que encontraron? Aquí lo que se está viendo en la tabla que se muestra este estudio es a la edad gestacional a la edad en semanas,
y al nacimiento para DHA, el ácido araquidónico y para esfingomielina. Y entonces aquí lo que podemos ver es qué diferencias hubieron entre el grupo que estaba con la alimentación convencional, más que es el grupo control, más la fórmula adicionada con esfingomielina. Y entonces lo que se puede ver aquí es, en estos niños pretermino no hubo diferencias entre las concentraciones de DHA en los dos grupos y tampoco de ácido araquidónico. Pero vean en el recuadro rojo como a partir de las 4 semanas, 6 y 8 semanas, se empieza a ver una diferencia estadísticamente significativa en la concentración de esfingomielina y de aminoácidos en la membrana de los eritrocitos, que es uno de los marcadores. ¿Por qué? Porque al final del día la membrana de los eritrocitos, al ser una bicapa fosfolipídica, tiene un componente similar y que se extrapola al resto de las superficies neuronales y de las membranas. No sé si hasta aquí, nada más en esta conclusión, lo que se encontró es la esfingomielina a partir del 4º mes tuvo concentraciones mayores en sangre en el grupo experimento y los niños en el grupo experimental tuvieron un desempeño significativamente superior en el test de juego libre. ¿Y esto qué implica? Que los niños en esta evaluación que se estaba haciendo, los niños pequeños, tenían una mayor atención en el juego libre y eso se podría llegar a implicar que esta adición de esfingomielina, dejando todo lo demás en control en un grupo que tenía características de control similares, lo que estaba desarrollando es un mayor proceso atencional. No sé si aquí, para hacerlo más interactivo, señor presidente, hubiera alguna pregunta. Sí, doctor Risoli, tenemos un par de preguntas al respecto. La primera dice, ¿cómo se traduce en el desarrollo del lactante la calidad de alimentación de la madre? Y la segunda pregunta ¿es conveniente la incorporación de ARA y DHA en el embarazo y la lactancia? A ver, aquí, de hecho, justamente, excelentes preguntas, muchísimas gracias. La primera pregunta, que es de la alimentación de la madre, sabemos que es muy importante por la programación metabólica que se puede tener durante el embarazo. También tiene que ver, por ejemplo, con qué es lo que está consumiendo la mamá. Sabemos también, por ejemplo, que la cavidad intrauterina no es una cavidad estéril, tiene que ver también con el microbioma que tiene presente mamá, que es lo que va a estar pasando en el bebé. Y entonces hay diferentes factores que van a estar relacionados directamente con la alimentación. Desde la perspectiva de los fosfolípidos o desde la perspectiva de la nutrición, es importante considerar que la leche materna va a tener la mejor calidad posible y va a estar tomando la mejor cantidad de requerimientos específicos. Una mamá que está consumiendo una alimentación adecuada para la edad va a estar generando este aporte de DHA y de ácido araquidónico que va a estar formando este recubrimiento y estos lípidos a través de la leche materna. Lo que quiero acotar con esto es son temas recientes. De hecho, si se fijan, son estudios relativamente recientes y no hay demasiados estudios en este momento acerca de los fosfolípidos, pero lo que sí ha visto es que DHA y ácido araquidónico en suplementación aislada, solamente ellos y hacia la madre como tal, no van a tener un impacto directo hacia el niño. Lo que tiene que ver directamente con el niño es, por ejemplo, que se tenga DHA con ácido eicosapentenoico y que también tenga cierta concentración de ácido gamma-linolénico en conjunto. Y los estudios, sobre todo de esta suplementación para el niño, son a partir de 1 año y cómo favorecer el desarrollo cognitivo. Desde la perspectiva del desarrollo, lo que se encuentra en la literatura y los estudios es que la concentración de DHA con el nivel de desarrollo cognitivo no es estadísticamente significativo. Ya que se encuentra un perfil similar dentro de los grupos. Y entonces, respondiendo aquí, es importante considerar que mamá debe de tener una nutrición adecuada para prevenir la obesidad, para prevenir factores de riesgo metabólico desde el punto de vista de desarrollo. No hay una evidencia específica de que el estar consumiendo de forma adicional DHA y ácido araquidónico esté impactando directamente en una mejora a nivel de desarrollo del niño, más allá de lo que da la leche materna en conjunto, porque el mejor alimento, y lo que vamos a estar viendo ahora, es la leche materna es el mejor alimento en conjunto, y a este respecto, la suplementación que le diéramos a mamá puede estar asociada a todos los nutrimentos que requiera mamá, pero la calidad de la leche materna va a ser similar, dependiente de qué tema no tenga la suplementación por lo que está ingiriendo. No sé si trate de expresar. Esto es un campo que se está abriendo, es un campo que cada día está teniendo mayor investigación, ¿no? Y, por ejemplo, justamente antes lo que se decía es que de repente los niños que están, por ejemplo, alimentados a leche materna, se decía la leche materna es el mejor alimento.
Ya descubrimos, por ejemplo, que es muy importante el cuidar la calidad de la alimentación que se está dando a los niños. ¿Por qué? Porque si yo en este momento estoy dándole unas proteínas de leche de vaca y no son proteínas de leche humana, ese cambio puede ser un perfil obesogénico, ¿no? Ya también se vio lo importante de tanto el perfil de proteínas como la cantidad de azúcares, y ahora en lo que nos estamos centrando es, ojo, unas bondades que tiene la leche materna son estas vesículas recubiertas de fosfolípidos, que aunque están presentes en el 1% de la leche materna, en estas vesículas son muy importantes, con lo que vamos a estar viendo ahora, y es donde voy a retomar la importancia que tienen los fosfolípidos. No sé si aboné las preguntas, y de todas maneras, ¿cuál es el impacto clínico que se tiene? Es donde lo vamos a ir aterrizando a lo largo de los siguientes estudios que les voy a presentar, y en la conclusión de y esto cómo lo aterrizamos como pediatras en la consulta. No sé si continúo o algo más que se quisiera. Muy bien, doctor. Sí, puede continuar, por favor. Ok, entonces, muchísimas gracias, señor presidente. Y entonces, nuevamente, aquí ya lo primero que estamos mostrando es, perdón, lo primero que está pasando aquí es que, entonces, por ejemplo, los niños en este estudio vieron que la esfingomielina era algo importante y para el desarrollo de forma suplementada o adicional con respecto a lo de la fórmula. Solamente el blanco, perdón, es que hay por aquí un ruido de fondo de que uno de mis perritos está ladrando. Mil disculpas, es parte de los retos de estar transmitiendo desde casa. Y entonces, por ejemplo, en este mismo estudio, vean cómo lo que se mostró aquí fue que comparado con los niños que tenían esta alimentación y que estábamos dándole de forma adicional esfingomielina, los niños que no estaban recibiendo esta esfingomielina, además de que tuvieron mayores concentraciones en sangre, ¿qué es lo que implica esto? Y lo que estamos viendo ahí es, no sé si me ayudas a cargarlos, por favor. Entonces, ahí lo que pasó es que estos niños, por ejemplo, vean ustedes en esta gráfica, lo que pueden ver es a los 6, 12 y 18 meses, déjalo, 6, 12 y 18 meses, y ahí lo que podemos ver es cómo hay diferencias estadísticamente significativas en los puntajes, tanto en orientación como en emocional, en el grupo que estuvo fortificado con esfingomielina comparado con el otro. Los números que se están viendo ahí son los puntajes crudos, pero vean cómo estamos hablando de que, por ejemplo, a los 6 meses en orientación pasan de 76 versus 47.5, y dado que es el mismo grupo de edad, es significativo, y esto traduciría, aunque esos puntajes en Bailey, que es la prueba que se está mostrando aquí, no tiene un aterrizaje directo en el grupo de edad, sino en la suma y en los scores en la parte superior, lo que estamos viendo ahí es de que está traduciendo en la parte de orientación emocional, cualidad motora y total, cómo se está viendo este problema en que tienen mejor desarrollo los que tienen esfingomielina comparado con los que no, en la suplementación. Ahora, como siguiente punto, ¿cuál es el beneficio hacia el aprendizaje? Aquí algo que vamos a estar viendo a continuación es cómo en este estudio, que era de lípidos complejos que contienen gangliósidos con el desarrollo cognitivo a los 6 meses, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces aquí fue un ensayo clínico doble ciego controlado, aleatorizado con un grupo control, y aquí entonces es ¿qué es lo que pasa con bebés sanos, productos de un embarazo único, peso al nacimiento mayor a 2.5 kilos, sin complicaciones durante el embarazo o el parto, sin enfermedades o malformaciones congénitas y que estuvieran alimentadas exclusivamente con leche materna? Y entonces algo aquí es muy importante, teníamos en este momento personas que estaban consumiendo leche materna y cuando ya estaban dejando el seno materno, se aleatorizaron para ver si podían recibir una fórmula convencional o una fórmula con mayor concentración de fosfolípidos y de gangliósidos. Y entonces, en este estudio, lo que se está hablando aquí directamente es, por ejemplo, teníamos a 91 pacientes que fueron aleatorizados en 3 grupos, 40 bebés que estuvieron alimentados con seno materno, y en fórmula experimental eran 35 bebés con seno materno y después una fórmula alta en fosfolípidos, mientras que en el otro grupo era la forma convencional. ¿Qué es lo que se encontró? Es que en las características basales no hubo diferencia entre grupos para peso al nacimiento, peso talla, peso edad, hemoglobina, ferritina, valores séricos y factores socioeconómicos, y tampoco hubo diferencias en la escala de desarrollo. ¿Y entonces esto qué implicaciones tiene? Que no había diferencias en esta escala de desarrollo en las características basales. Pero vean qué es lo que pasa después. Aquí lo que estamos viendo es cómo en los niños, cuando ya se fue después de 6 meses del grupo de tratamiento, del grupo control, aquí vean cómo está el score de los diferentes puntajes cuando se compara entre el grupo suplementado
versus el grupo de la fórmula estándar con la alimentación al seno materno, los análisis estadísticos se hicieron específicamente para evaluar diferencias entre las dos fórmulas, la fórmula estándar más la fórmula que estaba suplementada con fosfolípidos. Lo que pueden ver en las gráficas de abajo es que no hubo diferencias en el crecimiento, en peso, edad, talla para la edad, peso para la talla o perímetro cefálico. Pero ¿qué es lo que sí se encontró y es lo que está señalándose ahí? Vean cómo en tres aspectos, en el IQ general medido por esta prueba de desarrollo, en el desempeño y en la coordinación de ojo-mano, en estas tres, una diferencia estadísticamente significativa entre los que estuvieron en esta fórmula que tuvo suplementación adicional comparado con aquellas que no lo tuvieron. ¿Y esto qué es lo que nos está traduciendo? Lo que estaría implicando aquí es que los niños, y si ustedes ven los valores, de hecho son similares a lo que se está teniendo con los que estuvieron alimentados a la leche materna, incluso por los intervalos de confianza, y comparado con los de la fórmula estándar, estos estaban cayendo un poco más bajos. Y entonces aquí la primera reflexión que tendríamos es, obviamente el seno materno es la mejor alimentación posible, pero uno de los puntos que no se habían resaltado tanto es el aporte que pueden llegar a dar los fosfolípidos de la leche materna para favorecer el desarrollo de la mielinización. Y lo que aquí estamos viendo es, si consideramos además la suplementación para ser similar a lo que tiene la leche materna o acercarse a lo que tiene la leche materna en fosfolípidos, puede ayudar. Y entonces, aquí, perdón, lo que vamos a ver en beneficios del aprendizaje es qué es lo que pasa, y este fue un ensayo clínico doble ciego aleatorizado con grupo control en menores de 2 meses de edad gestacional al nacimiento entre 37 y 42 semanas, con un peso al nacimiento de 2.500 a 4.500 gramos, que no tenía enfermedades congénitas, y aquí fue una fórmula experimental que tenía mayor cantidad de fosfolípidos, menor cantidad de proteínas y una menor cantidad de calorías, o una fórmula estándar. ¿Qué es lo que encontraron en estos tres grupos? Entonces, se tenía o la leche materna, que era alimentación exclusiva a seno materno, algunos ablactados, fórmula alta en fosfolípidos y disminuida en proteínas, o la fórmula convencional. Y entonces aquí, ¿qué es lo que llama la atención o cuáles eran las diferencias que se tenían en la parte basal? Que los papás y mamás del grupo de seno materno tuvieron mayor media de edad y de años de educación, y también hubo una menor proporción de padres y madres fumadores y de cesáreas. Estas son características de la población que, es importante tener en cuenta que fue lo único que hubo diferencia entre los grupos. Ahora, ¿qué es lo que tradujo esto? Y entonces vean cómo lo que están viendo aquí es los resultados en la escala de Bailey con los mismos índices, el índice cognitivo, el índice motor o el índice verbal, cuando estábamos hablando de la fórmula experimental, que es esta que tiene estas tres características de mayor fosfolípidos, menor cantidad de proteínas y menor concentración de carbohidratos en este momento, versus la fórmula estándar y también la parte de referencia, que es en la tercera columna. Y entonces lo primero que se ve aquí es en el índice cognitivo una diferencia significativa en los puntajes, y vean cómo aquí estamos hablando de que 101.8, en este índice la media es de 100, o sea, un niño que está haciendo 100 es un niño que está exactamente haciendo lo de su edad, y entonces aquí en el caso de la media de la fórmula estándar era cerca de 101.8, pero vean cómo, por ejemplo, los que estuvieron alimentados al seno materno es de 106.4, es decir, es en una media 5% mayor a lo que sería esta fórmula estándar. ¿Qué implica este 5%? Voy a hacer un ejemplo, en un niño de 10 meses, ese 5% traduciría el equivalente de un 5% más del mes, que sería un desarrollo un poco más alto, y vean cómo en esta fórmula experimental era de 105.8, es decir, también se está viendo un incremento en la media de desarrollo. Y esto, en la parte motor hubo diferencias significativas en la parte de los dos grupos. Aquí está, ¿cuál es el efecto de la P ajustada? Entonces vean cómo no hay diferencias en la parte cognitiva, pero vean cómo aquí al estar comparando la fórmula con el pecho son otras diferencias. Pero por ejemplo en motor grueso, vean cómo lo que se está viendo aquí es de que era de 9.58 versus 9.76, perdón, 9.72 versus 9.58, que podría parecer que es una diferencia sutil, pero estamos hablando de que ese punto 2 se está traduciendo, si lo convirtiéramos a los scores más grandes, sería
una referencia significativa. Y entonces, aquí en el dominio cognitivo, al comparar con la fórmula estándar, le fue mejor esta fórmula que tenía adicionado los fosfolípidos. Al comparar con la leche materna, no hubo diferencias con el dominio cognitivo y motor, y en los subdominios motor grueso y lenguaje expresivo. Y nuevamente, la leche materna sigue siendo la mejor opción. Es decir, tuvimos puntajes mucho más altos con leche materna. De ahí, los puntajes fueron en aquellos que tenían estas tres características de fosfolípidos, baja, menor concentración de proteínas y la parte de azúcares. Y ya hemos visto en los otros estudios cómo se veía de forma complementaria. Y entonces, con lo que quiero cerrar en esta parte para acceder a las preguntas, y esto cómo se aterriza en la vida real. Entonces, lo que llevamos aquí es, primero, es muy importante estas vesículas, que aunque es el 1% de la leche materna, tienen fosfolípidos y que van a implicar en el proceso de mielinización. Ya vimos que, por un lado, está el componente hereditario de la mielinización, pero también está este componente que está dándose a partir del estímulo ambiental. Y entonces ahí es donde vamos a ver en esta gráfica que está hablando del estudio en el cual se muestra en el eje de las Y es la tasa de formación de sinapsis, mientras que en el eje de las X tiene que ir viendo con las diferentes edades. Y entonces vean ahí cómo existen estos periodos críticos. ¿Qué son estos periodos críticos traducidos en esta gráfica? Es donde hay el mayor porcentaje de formación de sinapsis para aspectos específicos. Y entonces ahí lo que se puede ver en un primer momento en línea azul es como en el último trimestre del embarazo y en especial en el primer año de vida es donde se da el mayor porcentaje de formación de sinapsis. Estas curvas deben de ser interpretadas como en densidad y entonces fíjense cómo cerca del 70 al 80% de la mayor proporción de sinapsis que se forman para este circuito, que es el circuito sensorial, que es el que está en línea azul, se está dando en el primer año de vida. Y entonces si se están formando estas sinapsis, requieren para formarse, uno, de que tenga una mielinización, dos, de que tenga estos fosfolípidos y estos componentes lipídicos necesarios para que la oligodendroglia vaya haciendo este tipo de actividades, pero también complementarlo con los estímulos. Y entonces algo que debemos de decirles a los papás es, observa cómo, desde el punto de vista del desarrollo, un humano al año de vida hace lo mismo que hacen otros mamíferos al momento de nacer, que es desplazarse, alimentarse solos y expresar cosas. ¿Y por qué se da esto? Porque el primer año de vida debería de verse como una extensión del desarrollo intrauterino que implicaría una gestación muy prolongada, por un lado. Por el otro lado, implicaría también, además de esta gestación prolongada, que tendrían que tener las mujeres unas caderas demasiado amplias, porque una de las características que tiene aquí es de que el cerebro, y en especial el lóbulo frontal, es el que más se está desarrollando en este año de vida. Y entonces, el continuar esta gestación sería muy complicada. Y entonces ahí, la naturaleza, a través de la leche materna, es la que está brindando estos elementos necesarios, que como pueden ver ahí, en los primeros 6 meses de vida, que es donde la lactancia materna exclusiva es fundamental, es donde se da esta mayor tasa de sinapsis. Es decir, la naturaleza, por un lado, está dando la herramienta, que es la leche materna, con estos fosfolípidos, más todas las demás características que tiene la leche materna, para que sea la alimentación idónea para favorecer en el niño el que estos circuitos, si tiene una estimulación adecuada, si tiene una interacción oportuna, o como se llama en la serie Lancet ahora de desarrollo, este concepto de serve and return, vaya teniendo esta formación y desarrollo de estos periodos críticos. Y entonces ahí lo que podemos ir viendo es que, uno, tenemos en estos periodos críticos, la leche materna es la mejor opción, pero hay que dejar de ver la leche materna solamente como las proteínas, los carbohidratos, también centrarnos en este perfil lipídico que implica los fosfolípidos y todas estas estructuras. No sé si aquí hay alguna pregunta para hablar del aterrizaje y de tips y de recomendaciones para estos circuitos, sí, señor doctor. presidente. Sí, doctor. Tenemos, bueno, yo tengo aquí una pregunta que dice, en niños autistas pudiera haber trastornos de la arborización neuronal. ¿Puede estar relacionada con la mielinización también? A ver, aquí, de hecho, esa es una pregunta muy interesante. Muchísimas gracias por la pregunta y gracias por la participación. Espero estar siendo lo suficientemente claro. Nuevamente, lo primero que quiero expresar es, de hecho, en general, tan solo en el desarrollo en general de los niños, se está empezando a voltear a ver qué características se tienen. Primero, porque no se podían hacer estudios. Ahora los estudios de resonancia magnética funcional, por ejemplo, ahora los estudios de conectividad que se están haciendo en los niños, estudios de conectividad que se están haciendo, implican de forma directa
qué está pasando en estas sinapsis que se están activando en el cerebro del niño. Y a través de los estudios de resonancia magnética funcionales que en años recientes se está empezando a estudiar esta conectividad cerebral, tanto en niños en desarrollo normal, en niños que tienen alguna alteración. Y entonces esta resonancia magnética nos está ampliando. Nuevamente, en esta parte de los estudios pondría ejemplos puntuales y aterrizados. Hasta 2005, en la observación general número 9 de la Comisión de Derechos del Niño, se estableció que los menores de 5 años tienen derechos particulares y que es una población que requiere de derechos adicionales. En México, hasta 2011 se habló de los derechos en la infancia y hasta 2019 se habló de educación inicial y hasta marzo de este año es de que ya se promulgó en México la legislación que es de la primera infancia y que volvió a partir de la reforma constitucional el año pasado la educación inicial como un derecho constitucional y en este año el cómo aterrizarlo. Y entonces lo que quiero acotar es estas situaciones recientes. Tan solo, por ejemplo, en 2000, James Heckman demostró cómo por cada dólar que se invierten en 3 a 5 años, en ese momento tenía una tasa de retorno de $8, que ahora se ha ampliado a menores de 5 años y que llega a ser hasta $15. Menciono esto que no es directamente relacionado con este enfoque de neurociencias. ¿Por qué? Porque es un campo que está creciendo. Pediatría del desarrollo, la alta especialidad que me tocó iniciar acá en el país, de hecho, por eso es alta especialidad a partir de pediatría, porque es un conocimiento de frontera donde cada día estamos descubriendo nuevas cosas. Entonces, lo acoto, ¿por qué? Porque estamos empezando a descubrir diferentes aspectos que tienen que ver con el trastorno del espectro autista. Se ha hablado, por ejemplo, de teorías acerca de la disbiosis intestinal y qué impacto tiene esto. Se están hablando de alteraciones en la conectividad y esta alteración en la conectividad tiene que ver con qué tanto se está desarrollando. Por ejemplo, estas neuronas en espejo que se ve que yo, por ejemplo, sonrío y una persona sonríe. Y entonces está sonriendo porque se están activando estas mismas neuronas. Y parte de esta teoría que tiene que ver en trastorno del espectro autista es, ¿será que tiene una alteración de la formulación o del desarrollo de las neuronas en espejo? Y entonces, si yo no tengo estas neuronas en espejo, me puede costar trabajo entender estas conductas prosociales, como la sonrisa social, por ejemplo, y es algo de lo que se está ampliando. Entonces, estamos hablando ahora en trastorno del espectro autista, que es todo un gran tema, que vemos en desarrollo, y es algo de lo que nos toca ver como pediatras del desarrollo. Uno es neuronas en espejo, 2 es conectividad cerebral, y entonces definitivamente puede tener que ver de forma directa esta parte de cómo se están formando estas conexiones, ¿no? Y así como hay empezando a surgir esta idea de la disbiosis intestinal, seguramente va a empezar a surgir más adelante estudios. En este momento, después de la revisión que hice de la literatura, no hay, como en este momento, estudios específicos que se hubieran hablado de esta característica. De hecho, si ven, son pocos estudios y con poquitos pacientes los que están hablando de estos componentes específicos en el tema de fosfolípidos, porque ahora estamos hablando a mielinización, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que en los periodos críticos, y ahí pongo ejemplos de cómo esta mielinización activa se traduciría en comportamientos y lo que tenemos que cuidar como pediatras. Ejemplo, en los estudios que a mí me ha tocado hacer a nivel país, y de hecho lo que seguimos viendo en la evaluación del desarrollo es que de los niños mexicanos, cerca de 1 de cada 4 a 5 niños a los 2 años tienen problemas de lenguaje, ¿sí? Y esto que implica que en vez de que el niño diga, mamá, quiero leche, dice, mamá, o estamos teniendo estos problemas de lenguaje. Y algo que vamos a ver exponencial los pediatras son problemas de lenguaje en 1 año, en los niños que están haciendo ahora, y no tanto porque haya sido afectado por el coronavirus, sino porque el lenguaje es un aspecto social que requiere de la interacción para formación de estas conexiones sinápticas, ¿no? Entonces, un reto que tenemos aquí es decirle a los papás, ojo, ¿qué estás haciendo con tu hijo? Porque como ven ahí en línea verde, es la tasa de formación, la curva de densidad de formación de sinapsis para el lenguaje. Y fíjense cómo el 70% está en el primer año de vida. Y entonces, nuevamente, ¿qué sabemos de los estudios? Que esta conectividad cerebral en la parte del lenguaje se estimula y se ve que se está desarrollando esta conectividad y que se promueve en niños que estuvieron hablándoles desde la parte intrauterina, en niños que se les está hablando el primer año de vida, puede favorecer esta conectividad, ¿no? Lo que se ha estudiado ahora es la conectividad. Lo que estamos hablando ahora es, y puede ser que esta conectividad tenga, por ejemplo, nuevamente regreso a la parte directamente de los 2 procesos de mielinización. Si yo tengo un niño que tiene una predisposición genética para tener trastorno del espectro autista, puede ser que esta mielinización que se da con un componente hereditario, que es la mielinización que se va a dar de forma automática y de base con este componente genético, puede estar disminuida. Pero ahí es donde tendría que ver este factor de y qué tanto también yo estoy favoreciendo esta interacción oportuna para favorecer el desarrollo de nuevas conectividades, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Hoy tenemos a niños que a los 2 años no miran a los ojos,
a niños que a los 2 años no hablan, a niños de los 2 años que prefieren estar aislados y jugando. Yo aquí reflexionaría, podrían tener datos de trastorno del espectro autista totalmente, pero habría que reflexionar aquí qué tanto hoy nosotros los niños ya no los vemos a los ojos. Vean ustedes a los papás y el gran reto, y por eso es importante este círculo azul, y ya iría cerrando para llegar a la parte de preguntas. Entonces, vean, estás teniendo niños a los 2 años que no miran a los ojos. Habría que reflexionar, cuando el niño tenía menos de 6 meses, mamá mientras lo cargaba y le daba el pecho, o si desafortunadamente no puede lactar y en ese momento le está dando fórmula, ¿qué es lo que pasa? Que pasa lo mismo, vean, la mamá está aquí en el celular y entonces aquí está el niño, la mamá está en el celular chateando y no lo mira a los ojos, pero lo deja en la cuna y en ese momento lo está viendo. Y entonces el niño, mientras lo tiene aquí, no está teniendo un contacto visual recíproco, lo deja allá y empieza a tener ese contacto, pero el niño no la alcanza a ver, porque la agudeza visual del recién nacido, para enfocar claro, es la distancia de la cara al pecho. Entonces ahí habría que decirle a mamá y reforzar como pediatras, mira a los ojos a tu hijo, esa es la parte 1, ¿no? De la parte del lenguaje, háblale claro y puntual. ¿Por qué? Porque de repente les hablamos minion, cetáceo, yu, cosita, bebé, cosita, empezamos a utilizar muchas palabras, pero no le estamos hablando claro y puntual. Y lo que está pasando ahora es de que el niño le damos la tableta y entonces el niño está creciendo con la tableta, pero esta tableta no implica. ¿Por qué? Porque los estudios muestran que lo que definitivamente no favorece el lenguaje es no escuchar ningún tipo de sonidos. De ahí siguen los sonidos que no son humanos. De ahí vienen los sonidos humanos, pero de los sonidos humanos, los que más favorecen el desarrollo y lo que más activa la conectividad para el lenguaje es la voz de los humanos, que son los que tienen contacto directo, como papá, mamá o los cuidadores primarios. Hay que reforzar esto. Y en la parte cognitiva, ojo, ya vimos también que la suplementación para ser similar a la leche materna, y eso lo vuelvo a decir con esta parte, y es con lo que quiero cerrar estas conclusiones para acceder a las preguntas, ¿no? Entonces, el primero, lo mejor es la leche materna, pero no nada más hay que ver la leche materna por las proteínas, los carbohidratos, también hay que ver por esta concentración de fosfolípidos, por este enriquecimiento de esfingomielina, ¿no? Y entonces los fosfolípidos habría que reconocerlos. Y si yo desafortunadamente no puedo lactar, tendría que ver qué tanto la fortificación de las fórmulas o el que tengan añadidas estas fórmulas, además de lo que ya se sabe de proteínas y de carbohidratos, fosfolípidos, puede favorecer al desarrollo, porque ya vimos cómo cuando se dan esfingomielina similar a lo que tiene la leche materna, ayudan a mejorar el nivel de desarrollo comparado con no tenerlo. Cuando además damos otros fosfolípidos, también favorece el desarrollo similar. Y entonces aquí lo que tendríamos que reflexionar es, este desarrollo cognitivo empieza desde recién nacido. Tengo que tener una interacción oportuna, pero además de esta interacción oportuna, si no puedo dar la leche materna, hay que pensar, no nada más es las proteínas, también son los fosfolípidos y esto y la importancia que puede llegar a tener en la mielinización y en el desarrollo en estos periodos críticos del cerebro. Y con esto terminaría la presentación y muchísimas gracias, señor presidente. No sé si hay alguna pregunta. Así es, doctor. Sí, tenemos algunas preguntas. Hay una pregunta muy interesante con respecto al comentario que usted hizo de la medicina de alta especialidad y todos los conceptos que se han estado desarrollando a través de esta especialidad. Dice, ¿existe alguna entidad clínica manifestada en la infancia que fuera detectable mediante tamizaje? La respuesta, a ver, lo primero que yo diría es, el tamizaje, hay que remontarnos a la definición de tamizaje, que en sí es del tamizaje cribado, era cuando se cernía la harina y se separaba algo con respecto al otro. En esa perspectiva, deberíamos de ver el desarrollo como este proceso de cambio en el que los niños y las niñas adquieren niveles cada vez más complejos de sentimiento, pensamiento, movimiento y relaciones con los demás. Para que el niño se desarrolle, tendría que tener, uno, puedo identificar a través del tamiz metabólico si hay algún error. 2, es fundamental el tamiz visual y el tamiz oftalmológico. ¿Por qué? Porque si un niño no está teniendo esta visión adecuada, puede ser que después esto le limita la coordinación ojo-mano y entonces también sería importante este tamiz oftalmológico. Y desde el punto de vista de desarrollo, es la clave de ir monitorizando. De hecho, en México, la prueba recomendada a nivel país es la prueba EDI, de la cual yo soy el autor de la validación y de la versión modificada, y ahora ya vamos a estar teniendo una capacitación en línea de EDI y ahora estamos colaborando para todos los materiales. Entonces, aquí la recomendación es, más allá de un tamizaje para una enfermedad específica, lo que tendríamos que ir viendo en el desarrollo es que
hay diferentes áreas de oportunidad. Y a partir de estar haciendo esta evaluación sistematizada, que ya lo recomienda la Academia Americana de Pediatría, en el caso de México con la prueba EDIES al mes, a los 6 meses, y ahí a partir de ahí cada año. De hecho, ya estamos por lanzar la actualización de los manuales en conjunto con el CENSIA, y eso es otro tema que con mucho gusto después les puedo compartir la información si la requieren. Pero aquí el objetivo es ir viendo cómo va el desarrollo. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo puedo ir detectando de forma oportuna. Ejemplo, yo identifico que el niño está teniendo algún área de oportunidad en la parte motora. Por ejemplo, para la parte de trastorno del espectro de autismo hay señales, banderas rojas que tendría que ir viendo. El primero es este organizador que habla Spitz, la sonrisa social. Si un niño no está teniendo sonrisa social, tendría que ir viendo por qué no está teniendo sonrisa social. Pero hay lo mismo, tendría que ver, y ese es nuestro papel como pediatras. Y de hecho, por eso, en el árbol de flujo de evaluación del desarrollo, que está en el Manual de Evaluación de Niños con Riesgo de Retraso, que a mí me tocó coordinar esta edición, y el panel de expertos donde se validó este árbol de flujo en 2012. La primera gran pregunta es: ¿qué edad tiene el niño? Menor a 16 meses es, tengo que ver como pediatra qué pasa. Ejemplo, el niño no está sonriendo. ¿Por qué un niño no sonríe? Puede ser que un niño no sonríe porque no ve. Puede ser un niño que no sonríe porque también cuando me lo acerco no lo estoy haciendo. Puede ser que un niño no sonríe porque no está teniendo esas neuronas en espejo, ¿sí? O puede ser también ahí la base fundamental tiene que ver con este perfil de estrés, ¿no? Algo que se ha demostrado es el estrés desde el punto de vista intrauterino, hace que se libere cortisol, adrenalina, que pasa a través de la placenta y va marcando estos circuitos. Y esto no quiere decir que sea destino, eso quiere decir que de forma natural son los que van a estar facilitados para hacer las cosas, ¿sí? Entonces habría que ir haciendo este tamizaje de desarrollo, porque lo que se ha demostrado es, primero, la observación clínica de pediatra de yo lo hago a ojo de buen cubero es con una sensibilidad baja, puede ser que llegue hasta el 50%. También algo importante a considerar es, por ejemplo, en el caso de cuando hicimos el estudio Denver, cuando ya se aplica en los estudios de la validación muestra que tiene una sensibilidad de 50%, y en pruebas como Ages and Stages, cuando ya se hace de base poblacional, en un artículo que se publicó por la Academia Americana de Pediatría, la sensibilidad baja. Entonces también tengo que ir considerando que requiero estar monitorizando. ¿Para qué? Para ir dando recomendaciones. ¿Pero qué debería hacer para prevenir problemas? Primero, quiero prevenir problemas de desarrollo, decirle a los papás, uno, considera que el desarrollo es un proceso de cambio, que hay periodos críticos, cuida lo que hablas desde el embarazo, empieza a hacer cambios de postura desde el embarazo, a partir de recién nacido el contacto piel con piel es fundamental, la lactancia materna, y ahora estamos añadiendo este componente de los fosfolípidos que la leche materna tiene, que están favoreciendo la mielinización, pero no va a haber una mielinización que se da de forma activa y que requiere de un estímulo y de una interacción con el niño si no interactúo con él, y ese es el papel básico que tenemos los pediatras el día de hoy, porque además, ojo, esta Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2020 y que emana del cambio y la reforma al artículo 3º constitucional que incluyó la educación inicial, establece una ruta integral de atención, y esa ruta integral de atención nos toca como pediatras, porque ahora además va a haber indicadores que tenemos nosotros que garantizar como pediatras, aunque no estemos en el sector público. ¿Por qué? Porque esta ruta integral de atención especifica, uno, el desarrollo empieza desde la parte prenatal, ¿qué está haciendo el ginecólogo para preparar a esa mujer? Y ahí es donde nosotros como pediatras tenemos que retomar, el empoderar a las adolescentes y el irles hablando de estos temas, ¿no? Dos, ¿qué es lo que está pasando en el embarazo con una nutrición adecuada, con el estrés y con una estimulación prenatal? Pero a partir de recién nacido es cómo la educación inicial se vuelve obligatoria, y los principales proveedores de empoderamiento a papá y mamá de educación inicial en el país y a nivel internacional somos los pediatras en los primeros 6 meses de vida. Y entonces ahí ya tendremos que asumir esa responsabilidad activa como sector de empoderar a papá y mamá para favorecer un desarrollo integral, más una nutrición adecuada, porque ya ahora va a haber un indicador. Si ven en la ENAPI, les puedo compartir a través del señor presidente el link del documento, que de hecho a mí me tocó participar como integrante de la Comisión de Primera Infancia en la elaboración del documento. Hay indicadores específicos, y entonces viene lactancia materna, obesidad, desnutrición, evaluación del desarrollo infantil una vez al año, que antes era algo que podía llegar a tocar, pero ahora esto se tiene que reportar a nivel constitucional y está poniendo en punta de vanguardia a México en cuanto a legislación a nivel internacional. El gran reto es cómo lograr que eso se aterrice en los niños, y en especial en el sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector privado también son mexicanos, también tienen derechos, y además ahí es donde tenemos que ir reforzando, y es donde este papel
del Colegio de Pediatría de Nuevo León se vuelve fundamental, porque ustedes siempre han sido un modelo, y cierro diciendo esto: la salud del niño es la salud de la patria, que es parte de su logo como colegio, y ahí lo que tendríamos que ir viendo es, en este mismo proceso de la salud del niño y el desarrollo empieza desde el embarazo, desde recién nacidos tenemos que empoderarnos. Hay que checar la lactancia materna, y si no puede lactar, ver qué componentes están teniendo las fórmulas que sean lo más parecido a la leche materna, porque nunca van a ser iguales, pero hay muchas cosas más allá de los carbohidratos y las proteínas que debemos de considerar. Muchas gracias. Muy bien, hay otra pregunta, doctor Rizzoli, con respecto a este último comentario que usted acaba de hacer. Dicen, las mujeres de zonas rurales que no tienen buena alimentación, ¿aún así la calidad de la leche materna es adecuada para el bebé? La leche materna siempre va a ser el mejor alimento posible para el niño, porque además una de las características que tenemos los humanos y todas las mamás es que aunque no tengan la mejor alimentación para ellas, van a tratar de pasar la mejor alimentación posible de lo que puedan hacia los niños. Un gran reto que tenemos en la población rural el día de hoy es que la tasa de lactancia materna ha caído demasiado. Y entonces el gran problema que tenemos en las zonas rurales no tan solo no es la lactancia materna, que ha caído mucho, es que tienden a dar leche de vaca tal cual a los niños, o piensan que hay cierto tipo de fórmulas que están dando, pero lo tienden a complementar con test y con otro tipo de situaciones. Entonces el gran reto que tenemos en la población rural es que de repente tienen acceso a mala información que hace que tienen problemas asociados. Uno, y la desnutrición materna es un serio y grave problema que se tiene que combatir, y definitivamente es muy importante también el estado nutricional de la madre. ¿Por qué? Porque de hecho algo que se ve, pero yo aquí pondría un ejemplo, y hay una imagen que es muy clara, que salió de uno de los fotógrafos que ganó un premio, que es una madre en África que está desnutrida. La mujer está totalmente desnutrida, está con las mamas, y entonces a uno de sus niños le estuvo dando el pecho, pero porque al otro niño le estaba dando fórmula o le estaba dando otra alimentación que no era el seno materno. ¿Por qué no le dio a los dos? Porque no le alcanzaba para darle fórmula a los dos. Y entonces lo que se ve en la imagen es como esta mujer que se ve desnutrida en África subsahariana tiene un niño que está completamente desnutrido, que es el que estuvo recibiendo una alimentación que no era leche materna, comparado con el mucho niño que estuvo dando la leche materna. Entonces aquí uno de los grandes retos es tenemos que mejorar la nutrición materna. El otro extremo es la malnutrición materna, con la parte de obesidad que puede hacer en la alteración de perfil metabólico. Y definitivamente en el tema de la nutrición es un tema que yo como tal no soy experto, pero en la parte de desarrollo lo que sí sería muy importante es la lactancia materna es fundamental. Y puede ser que una mamá esté desnutrida, puede ser que una mamá viva en una población rural, pero ojo, puede ser que una mamá viva en San Pedro, o que viva en las lomas de Chapultepec, y que aún así, aunque le esté dando el mejor alimento, la mamá esté viendo la tableta y no está favoreciendo el desarrollo de su hijo. Y entonces ahí algo que tendríamos que replantearnos es qué podemos hacer para que lo ideal es la lactancia materna, pero si no puedo lactar, o si estoy lactando aún así, que no nada más la mamá nutra el cuerpo, sino también nutre el alma del niño y favorece este cuidado cariñoso y sensible. Una invitación a leer la serie Lancet acerca del cuidado cariñoso y sensible, que fue publicada hace un par de años, y de hecho tenemos nosotros una versión resumida que me tocó ser coautor con Rafael Pérez Escamilla, que es coautor de la serie Lancet, y a mí me tocó participar en la parte de desarrollo en el nacimiento de esta serie en México como parte de la serie Lancet, que está hablando de cómo tenemos que ir cambiando esta percepción de hay que nutrir el cuerpo y el alma, hay que favorecer el desarrollo integral. Doctor, pues tenemos todavía muchas preguntas, pero no queremos distraerle mucho de su tiempo, que ha sido bastante, que nos ha dedicado al Colegio de Pediatría de Nuevo León. Pero tenemos por aquí todavía, vamos a ver, un par de preguntas, doctor, si le parece. Vamos a dar chancita de un par de preguntas para no quitarle mucho tiempo. Esta pregunta dice, ¿hay alguna relación entre alimentación que contenga fosfolípidos o esfingomielina y la prevención de trastornos por déficit de atención? De hecho, una iniciativa que justamente hablaba voy a retomar, y si puedo irme hacia atrás para hablar de, no sé si se puede señalar hacia atrás.
Déjenme ver exactamente. Eso es una de las conclusiones que de forma preliminar habla, permítame tantito, está por acá, en la cual justamente este estudio, que es el que mostré, donde recordando de Tanaka, de niños prematuros, que algunos de ellos recibieron esfingomielina, porque ojo, ¿qué es lo que pasa? Y aquí recordando, la esfingomielina es el principal fosfolípido de la leche materna y es el principal fosfolípido de la leche materna y que además es el principal en los primeros 6 meses de vida. Entonces tengo que estar checando esta concentración de esfingomielina. Y nuevamente, lo que se vio aquí es, no había diferencias en esta gráfica, como se observan, entre DHA y ARA, de grupo control y el grupo que estaba con esfingomielina, pero a los 4, 6 y 8 meses se ve una tendencia, un incremento significativo tanto en la concentración de esfingomielina, pero esto se tradujo directamente en el test de atención de Colombo durante el juego libre. Y entonces, algo que puede servir como preámbulo de este estudio y que se requieren estudios a más largo plazo, definitivamente es algo de lo que se requiere y justamente es algo de lo que mostré también. Entonces, este estudio muestra cómo la esfingomielina, que está incrementada con respecto a los demás, incrementa el tiempo de juego libre, pero si nos vamos nuevamente a estos estudios que mostré de la parte biológica en modelos de ratones, lo que estamos viendo aquí es cómo los niños que estuvieron teniendo estas vesículas con el recubrimiento similar a los fosfolípidos de las gotas que tiene de lípidos la leche materna, ayudaron a los ratones que los estuvieron recibiendo a tener significativamente mayor reconocimiento de objetos nuevos que implica esta capacidad atencional y la alternancia en laboratorio que implica una capacidad atencional. Entonces es una excelente pregunta y algo de lo que se requeriría y es algo de lo que está cambiando en esta pediatría del desarrollo y todo lo que tiene que ver con el desarrollo en especial de los menores de 5 años y ya aterrizando en medicina translacional que va desde las ratas hasta los estudios de los niños y hacia el consultorio, es cómo esto puede llegar a tener que ver con el desarrollo. Estudios muestran que los niños alimentados con leche materna tienen hasta 9 puntos de cociente intelectual mayor a los de fórmula. Y ahora lo que nos está abriendo la posibilidad de este estudio de ver el tipo de fosfolípidos es, por ejemplo, ¿qué pasa y por qué esto se puede estar dando por la leche materna? Y algo que abona, que definitivamente no es la respuesta única, tiene que ver con la esfingomielina, con el recubrimiento de fosfolípidos y también el cómo esto va a estar impactando en el proceso de mielinización, aunado a una estimulación que más allá que solamente yo te estimulo, debería de ser una interacción oportuna, como lo habla la serie Lancet en este concepto de serve and return o cuidado cariñoso y sensible. Tenemos aquí también un comentario del doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, que dice, muchas gracias de nuevo. Menciono el aspecto autistas y la prueba EDI. En los centros CRIT y de rehabilitación, médicos de primer contacto las están realizando. ¿Cuál sería el margen de error y cuántos niños autistas pueden no ser diagnosticados? Esta pregunta es una pregunta excelente, muchísimas gracias. Aquí la respuesta es, ojo, primero, el primer gran punto es, la prueba es una prueba de tamizaje y como tal, ojo, lo que voy a traducir ahora es el resultado de cómo toda la prueba global, porque un error que se tiene es que de repente dicen, yo aplico de la prueba EDI a algún área o alguna situación específica. Como prueba de tamizaje, al final del día lo importante es la calificación global y eso es algo que quiero resaltar, ¿sí? Primero, existen señales de alerta. De hecho, las señales de alarma para autismo, que se reconocen como preguntas específicas y como señales de alarma, están añadidas en señales de alarma. Y entonces, por ejemplo, a partir del año de vida, ya empiezan estas alarmas directas hacia autismo, aunque antes también aparecen de que falta de contacto visual, no sonríe, no interactúa, tiene ansiedad con los desconocidos, no habla, prefiere jugar solo y no jugar con los juguetes. Entonces, por un lado, en el eje de señales de alarma están. Y la respuesta es, la prueba EDI, en el estudio, lo primero que vimos es, y eso es comparable con todas las pruebas de tamizaje a nivel internacional, menores de 16 meses, comparado con el estándar de oro, que es las pruebas de desarrollo, el primer gran punto es que en menores de 16 meses, dado que son pruebas que van cambiando muy rápido, porque el desarrollo vaya cambiando muy rápido, la sensibilidad y la especificidad es más baja, pero en mayores de 16 meses,
en el estudio que hicimos de 9,000 niños a nivel país, donde se hicieron evaluaciones del desarrollo aplicadas por médicos de atención primaria, como ellos la estaban aplicando, es decir, nosotros no vimos que, o sea, le hicimos el entrenamiento, pero vaya, aquí lo importante es el resultado que daba el médico de atención primaria en la prueba EDI, psicólogos estandarizados aplicaban la evaluación diagnóstica. Lo que vimos es que de forma global, la tasa de falsos negativos, que sería esto que nos preocuparía, de que se están yendo y que no se están identificando, para los 3 dominios más importantes que tienen que ver con el trastorno del espectro autista, que es comunicación, la tasa de falsos negativos a nivel de subdominio es de menos del 2%, en comunicación es del 5% en trastornos cognitivos y es cerca del 8% en la parte personal social. ¿Cuáles son? Entonces, quiere decir que tiene una sensibilidad bastante alta para ello y tiene una especificidad también bastante alta de si el niño sale en verde, a nivel de subdominio, la probabilidad de que no tenga de estos subdominios críticos que tienen que ver directamente con el desarrollo, estar alterados. ¿Cuáles son los 3 subdominios que se encontró en la prueba EDI? De hecho, ese estudio está por salir publicado. ¿Cuáles son los 3 subdominios que en la prueba, 3 subdominios del desarrollo, tomando como referencia la evaluación diagnóstica, salen como falsos negativos en la prueba EDI? Con cerca del 10% es atención y memoria, pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos muchos niños que no tienen atención. ¿Por qué? Porque no están teniendo acceso a servicios educativos, no se les está enseñando las cosas, el niño está distraído. Es decir, ahí la recomendación en atención es que vayan a educación inicial, que los papás sean los portadores de esta educación inicial y reforzar eso. 2, es interacción con adultos, pero ahí no requerimos una prueba de tamizaje para dar recomendaciones de interacción con adultos, y esto es cerca del 20% de los niños. Ahí lo que tendríamos que hacer es decirle a todos los papás, oye, tu hijo tiene un desarrollo normal en la prueba EDI, pero ten en cuenta que eres papá, no eres amigo, no eres cuate, eres papá, establece límites claros. Entonces, lo que quiero acotar es, en interacción con pares, sale bastante bien y tiene menos de 7% de falsos negativos, que refiriendo a esta pregunta, ¿cuáles son los subdominios que están más afectados? Uno es interacción con personal social, que es interacción con los pares, interacción con los otros, la parte de comunicación expresiva, que es un elemento fundamental, y que tiene comportamientos estereotipados, está aislados y no lo hace. Para esos 3, la sensibilidad es mayor al 97% y tiene menos de 2% de falsos negativos de forma global para esas áreas. Aquí, ojo, la clave es el niño que sale en rojo requiere de una valoración adicional. De hecho, por eso se postuló que para el algoritmo, por ejemplo, de trastorno del espectro autista, sale el niño rojo en EDI y en la mayor parte de los niños, el 98% de los niños que puedan llegar a tener una alteración, van a salir con un resultado normal. Eso no quiere decir que tengan trastorno del espectro autista, pero ahí es donde se podría hacer el MCHAT o podría entrar a una evaluación diagnóstica y a partir de llegar a identificar a los niños. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que de los niños que salen en rojo en la prueba de EDI, muchos niños lo que pasa es de que no les hablan, no interactúan, no socializan, no ven educación, y ahí el empoderar a los papás ayuda a que mejoren, pero de los niños que tendrían trastorno del espectro autista estaría con más del 98% identificados. No sé si respondí la pregunta de forma clara o confundí más. Muy claro, doctor, sus conceptos. Tenemos otra pregunta del doctor Jaime Padilla. Dice, ¿qué tanto las funciones del lenguaje, lectores, rotura, etcétera, está determinado por aspectos genéticos? Estos trastornos los vemos al interrogar en los antecedentes familiares. A ver, aquí yo contestaría, esa pregunta es la gran pregunta del desarrollo y es algo que ha venido desde hace muchos años, de qué es más importante, el nurture versus nature. Y entonces ahí siempre está, y por ejemplo, primero llegó Locke y dijo, no, pues lo importante, los niños son una tabla rasa que se va escribiendo a partir de la experiencia y lo importante es el ambiente. Y luego llegó Rousseau y dijo, no, el niño es un petit savage que va a ir desarrollándose y entonces tiene esta programación. Y luego nos fuimos a la parte conductista que decía el ambiente es lo que es más importante, y de hecho en este momento Skinner decía, a mí denme a los niños y yo voy a lograr de que todos vayan desarrollando la parte del lenguaje, y de repente cambiamos a la esfera cognitivista y dijeron, no, es que lo importante es lo biológico, y luego llegan esta parte de los periodos críticos y decían es lo biológico, y el día de hoy lo que sabemos es de que es una interacción, y es esta dialéctica donde se da una combinación entre los dos. Y aquí pondría un ejemplo, Noam Chomsky dice que los humanos tenemos una predisposición genética para la gramática y para desarrollar el lenguaje, que estaría hablando desde esta parte de la conceptualización biológica, y ahí lo que implicaría también es
como comentamos, y una de las posibles explicaciones que requiere irse profundizando es en esta mielinización que tiene que ver de forma directa con los dos tipos de mielinización que estábamos hablando, que es esta mielinización intrínseca, que está por factores genéticos, pudiera ser que yo tengo una situación de lenguaje, se esté dando esta situación de lenguaje, por un lado. Pero también hay que entender que el lenguaje, y ahí es donde cito a Vygotsky, que aunque lo dijo hace casi 100 años y sus textos estuvieron ocultos en parte por la situación política y después hasta que J.G. Brunner hizo la traducción al inglés, pero siguen siendo vigentes al día de hoy. Vygotsky dice, hay 3 etapas del desarrollo del lenguaje. La primera fase es social. El niño lo que escucha es lo que va a decir. Después viene esta fase egocéntrica donde el niño hace su producción de palabras tratando de explicar cosas. Y ahí pondré un ejemplo. El niño empieza a decir el titi y nosotros le decimos tu titi, mi vida, ya le validamos el titi y ese lenguaje egocéntrico ya se volvió una palabra. A mí yo tengo muchos pacientes que de repente llegan y de adultos dicen, o sea, sus papás, ay, ¿cómo te llaman? Así, ¿por qué te dicen así? Ay, pues es que mi hermanito así me empezó a decir y entonces todo el mundo me empezó a decir así, ya se quedó. Y entonces ahí ese niño que estaba haciendo esta producción egocéntrica, al yo validarla como adulto, se vuelve una palabra correcta y después la tiene que desaprender. Y entonces digo, eso es lo que habla Vygotsky. ¿Qué es lo que sabemos el día de hoy? Y ahí es donde, si me pudieran poner la última diapositiva, aterrizada esta pregunta y en la parte del lenguaje, voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasaba? Aquí está. ¿Qué es lo que pasaba antes? Había muchas personas con retraso de lenguaje, sí era muy común. Ay, sí, es que no habló hasta los 4 años. Sí, pero habría que entender varias cosas. La primera es, veamos cuáles eran los patrones del éxito en el siglo XX. En el siglo XX, cuando yo estudié medicina y cuando yo entré a la infantil en 2005, en ese momento las personas que tenían el éxito eran dependiendo de la universidad, dependiendo de los estudios. Por ejemplo, yo que estudié en el infantil, ahí tenía acceso a el último conocimiento de punta de la persona que fue al Congreso. El día de hoy, el conocimiento ya no es ya no es algo que adquiera, ya es un derecho y cualquier persona puede tener acceso a la información. Hoy a través de la videoconferencia estamos transmitiendo cosas que tal vez antes hubiera sido más complejo y no ha podido ser hace 10 años esta sesión. Y entonces están cambiando los patrones. ¿Qué implica lo que quiero decir? Ya es algo de lo que se está hablando en los cambios en paradigma de la educación. Antes una persona que era exitosa era una inteligencia que memorizaba cosas, que tenía una capacidad para retener información y para procesar información. Y muchas veces ese perfil, pues que al final del día es de los hijos que estamos viendo ahora, son los hijos de las personas que fueron muy exitosas en el siglo XX y entonces ahora pueden tener hijos, porque además tener un hijo el día de hoy es bastante complicado y es bastante costoso. Y entonces las personas que eran exitosas antes, que tenían un perfil de inteligencia particular, están teniendo hijos. El problema es de que hoy nos estamos enfrentando a que en el siglo XXI las 5 habilidades del Banco Mundial en 2020 son trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, resolución de problemas y creatividad. Y entonces esas son las soft skills ahora, que era lo que antes no se consideraba y que no era relevante, que es lo que nos están pidiendo de contratación. Y entonces algo de lo que se está hablando en las mesas de educación es, por un lado puede tener este componente genético de los hijos de personas que son muy lógicas, que tenían áreas de oportunidad en lenguaje, pero a veces también hay que ver ahí diferencias en español e inglés. El inglés es proposicional, I do, I must, I should, I could. En español es, ¿quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y entonces al ser una lengua romance, en español es más probable que tengamos retraso del lenguaje, y en especial si tendemos a ser más lógicos por los aspectos de entonación comparado con el otro lado. Y entonces hasta donde están girando las líneas de las preguntas, ¿no? Los criterios, por ejemplo, se han hecho son de la Asociación Psiquiátrica Americana y están basadas en inglés, y aunque están traducidos al español, están teniendo como base el inglés como lengua que tiene características diferentes, y entonces los lingüistas están empezando a hablar de qué tanto tiene este componente genético, qué tanto tiene estos rasgos que heredan, qué tanto es el perfil de temperamento que yo heredo a mi hijo, y lo que quiero resumir aquí es, pues hay muchas cosas que no sabemos, y entonces al final del día este enfoque se vuelve complicado, pero lo que sí sabemos hoy es que cada vez se está empezando a generar información. Y con lo que cerraría esta respuesta, hay un proverbio chino que dice, cuando se es joven, cuando se es niño, los árboles son árboles, las montañas son montañas y los ríos son ríos. Cuando se es joven, todos dejan de ser lo mismo, y cuando se es mayor, los ríos vuelven a ser ríos, las montañas vuelven a ser montañas y los árboles vuelven a ser árboles. Lo que estamos dándonos cuenta cada vez más, y a lo que nos llevan las neurociencias cognitivas y la investigación, es volver a esta parte básica, pero con más evidencia. El reto que tenemos en el siglo XXI es tomar lo mejor de antes, adaptando a las necesidades de ahora.
por ejemplo, la tecnología llegó para quedarse. Pensar que después de que ahora todos los niños están tomando actividades por Zoom, van a regresar dentro de 2 meses a volver a estar media hora con las tecnologías, yo quiero ver, y ese es un tema que vamos a ver como pediatras del desarrollo en 2 meses, porque el mundo ya no va a volver a ser igual y la recomendación de no uses más de 30 minutos los dispositivos, ya la rompimos y ya vimos que sí podemos y a ver si la seguimos, ¿no? Entonces es un proceso de cambio y es algo de lo que estamos viendo, pero sabemos ahora que qué es lo que nos abona la lactancia materna y además de los fosfolípidos y además de todo esto es cómo ayudar a favorecer estos periodos críticos. Y con lo que cierro esta parte es gracias también a Wyatt por darme la oportunidad de por primera vez empezar a tomar estos temas nuevamente de la neurobiología y de los periodos críticos para poder llegar hacia los pediatras, porque es un tema que es muy relevante para nosotros saberlo, de qué es lo que nos da la leche materna y cómo poderlo aterrizar al beneficio de los pacientes en la lactancia y si no pueden lactar considerando estos aspectos en las etiquetas de los productos que recetamos. Muy bien, pues doctor Rizzoli, es una plática muy extensa, es una plática con muchos conceptos muy interesantes que despierta muchas inquietudes y que pues tenemos que aplicarnos y aplicar estos conceptos que usted ha vertido en esta plática, doctor, para el beneficio de nuestros pacientes al aplicarlos en la práctica diaria. Les agradezco yo mucho a todos quienes conectaron y siguieron esta transmisión desde diferentes partes de la República. Los invitamos a nuestra siguiente sesión, que será el próximo 16 de julio, tercer jueves de cada mes. Tradicionalmente es nuestra sesión académica. En julio tendremos una plática muy interesante, es el impacto en la salud del aire que respira el niño, por la doctora Sara Espinosa Padilla. Pues bien, les agradezco mucho. Les tendremos algunas sorpresas para la próxima sesión. Muy amables por la gentileza de su atención. Hasta luego.